¿Me toca sacar a mí ahora? Cambio de pregunta. No me gustó eso. ¿Cómo? Bueno, ya, hagámoslo entonces. No, que no se puede cambiar de pregunta. Quiere cambiar la regla del juego, ¿no? Es que algo que no sé, no debería haberla puesto porque es algo que ya hablamos fuera de cámara. Pero no lo hemos hablado en cámara. Hablamos en cámara entonces. ¿Ustedes quieren que lo hablemos? Sí. ¿Sí? Somos nosotros mismos. ¿Qué es el público? Academia. La academia al final, la academia es parte de lo que contribuye a que un padre diga o alguien diga que lea a Thomas Mann y no lea autoayuda. La academia legitima a Thomas Mann y desacredita a la academia o a Osho o a Deepak Chopra o a la ciencia ficción o a la literatura fantástica. Y sí, aplaude o legitima, por ejemplo, El Señor de los Anillos porque fue escrita por un académico. Pero sonríe ante otro tipo de obras que no provengan y dicen, no, bueno, es que Tolkien era un académico, y era un lingüista, y él hacía clases en Oxford, en no sé dónde, pero si no, no lo legitimamos y es una payasada con elfos y duendes y una dragonada, como dicen los españoles, es una dragonada. Entonces la academia está repleta de estos personajes anquilosados que están en ese infierno una vez más, en el mito de Sísifo, también en el ¿cómo se llama? El suplicio de Tántalo, en las tareas repetitivas. Estamos repitiendo el canon, estamos insistiendo en lo mismo, porque ¿qué le estamos enseñando a los alumnos? Le estamos enseñando a los alumnos lo mismo que le hemos estado enseñando hace décadas, y traspasándole esa información ya casi, yo creo que de manera mecánica, porque todo eso, o sea, si hay algo que corre el riesgo de caer en la rutina, como te lo dije fuera de cámara, y de convertirse en el espacio del no acontecimiento, es la academia. Ahora, lo interesante también de la academia es que justamente por existir la academia existe la tentación y un poco el deseo de la subversión. Claro, lo que ocurrió anoche, por ejemplo, es que en un espacio absolutamente académico ocurrió un pequeño acontecimiento, un nicho de subversión o de marginalidad que se disparó ahí hacia varios lados, y que justamente lo que hace atractivo eso es que todo lo que rodea eso es academia. Claro. Nosotros es como una pequeña burbuja que está ahí. Es el lugar de la no academia, claro, aconteciendo en el seno de la academia. Porque si todo fuera subversión, el edificio de la subversión, esto habría pasado absolutamente... Esto sería como académico casi. Claro. Es decir, el contraste es el que nos permite valorar. Entonces, o como decía Dalí, dice, en tiempos de mucha censura es cuando verdaderamente se ve si el artista es creativo, porque el artista entonces es capaz de decir las cosas disfrazadas con una simbología que puede poner a los que saben leer mucho más en evidencia lo que quiere decir. La crítica se convierte en algo verdaderamente corrosivo, verdaderamente potente en tiempos de censura, cuando el artista es capaz, no puede decir las cosas de frente, pero recurre a la metáfora, recurre al símbolo, que tiene un poder muchísimo más. Ahora, claro, lo que pasa también, por ejemplo, se me ocurre pensar en la academia, en la universidad. Pienso en la universidad como en un gran palacio. Ya hablamos del aspecto palaciego y de la intriga palaciega y las correspondencias que hay en el mundo académico con todo aquello, y cómo la universidad es una monarquía con su rector que es el rey, y luego con sus decanos que vienen siendo los brazos derechos del rey o sus ministros, y después yo comparé a las secretarias con el clero, y a los alumnos finalmente que están un poco más abajo de los profesores, que vienen siendo, los profesores pueden ser los señores feudales, y finalmente los alumnos que son una especie de lacayos, de vasallos,
que se rebelan. O los campesinos que producen para que pongan lo de arriba. Y que también pueden ser soldados. Claro. Porque tú los puedes usar para librar tus batallas, sobre todo si eres un señor feudal que quiere ser un maestro, que estás creando escuelas. Claro. Y así esto ya no son los campesinos ni son los vasallos, sino que son tus soldados. Tú los estás entrenando y los estás llevando quizás porque quieres derrocar al decano o quieres tomar un puesto ahí. Y entonces está este gran palacio donde quizás el rey, el monarca, no se entera que en uno de los salones de su palacio se está llevando a cabo una orgía. Claro. Él está ocupado en otro extremo del palacio con las cosas que le ocupan al rey. Entonces, en algún momento puede que llegue a sus oídos y le digan, no sabe que ha ocurrido un hecho extraordinario. En una de las alas más alejadas del palacio se ha llevado a cabo una orgía. Y han asistido personajes extrañísimos y magos y alquimia, y han hecho un sacrificio, y el rey diga, pero esto ha pasado aquí dentro de mi palacio. Entonces finalmente yo creo que claro, estas cosas también pasan porque por un fruto de esa ignorancia, que yo no me entero de que esto ocurrió, porque había algo de decir, o sea, ese es el verdadero acontecimiento. Claro. Cuando pasan cosas y tú no te enteraste de que pasaron, y pasaron al lado tuyo, pero tú fuiste incapaz de verlas. Claro. Y eso tiene que ver también con esta famosa este fantasma de la historia. Porque ¿qué es verdaderamente la historia? La historia es lo que acontece. Todo lo que acontece. Quede de ellos registro o no quede de ellos registro, da lo mismo. La historia es todo lo que acontece. Entonces verdaderamente ningún libro de historia puede hacerse si no registra todos los acontecimientos. Porque si no registra todos los acontecimientos, entonces ¿qué estás historiando? Estás historiando tu propia selección, tu propia antología de acontecimientos, que es lo que hace todo historiador. Yo hago una antología de mis acontecimientos favoritos, pero puede que alguien haga la historia solamente de las veces que las personas se ríen, solamente a través de su sonrisa. Elijo todas las sonrisas de los distintos personajes y voy comparando y voy clasificando las sonrisas en la historia de las sonrisas. Y en la historia del ser humano a través de su sonrisa, o de sus lágrimas, o las veces que lloran, o las veces que salen al parque a tomar el sol. Entonces voy creando todo una... Porque no lo puedes abarcar todo, entonces claro, tienes que discriminar y tienes que centrarte en lo que se le podría llamar un tema. Habría que recortar, que es lo que hace la academia. Acotar, el zoom in. La academia recorta la creatividad que es oceánica por naturaleza, es desbordante. La academia recorta, yo esto no necesito. La lleva a un corral, claro, la acorrala. Claro. Entonces ¿qué pasa? El individuo Van Gogh uno no lo puede acorralar ni recortar, pero sí cuando el individuo muere, ya no se mueve, ya no está vibrando, ya no está en el caos. ¿Qué pasa? Que su obra ya reposa. Entonces ya hoy, al fin, finalmente el individuo Van Gogh nos dejó tranquilo. Y ahora podemos agarrar la obra de este individuo y hacer lo que nos dé la gana con ella, venderle millones de dólares, crear como todo una tremenda industria, casi de moda, de los famosos girasoles de Van Gogh, el que se cortó la oreja derecha. Entonces se convierte finalmente en un producto con una crítica, capas y capas y capas de crítica, de comentarios, y por eso cuando a mí me gusta mucho lo que dice Meyer, de que nosotros somos el fruto de la muerte de todos nuestros antepasados y la muerte de todos los libros que hemos leído y que han sido destrozados por la academia también, es decir, destrozados por esa lectura tendenciosa que quiere separar al ser vivo de la letra muerta. Es decir, entonces Van Gogh, claro, ya no nos puede perturbar, no nos puede disparar, no nos puede agredir. Su presencia. Claro, con sus malos olores, con su locura, con su diatriba, con su rabia. Y sus poemas a las prostitutas. Claro, no nos escandaliza ya. No nos escandaliza, entonces no podemos apoderar de él.